¿Crees que fuiste creado por casualidad o que la naturaleza es responsable de todo? ¿O tal vez consideras que las criaturas evolucionaron desde estado primitivo hasta llegar a seres humanos? La teoría de la evolución de Darwin entra en conflicto con evidencias anatómicas que muestran diferencias en la creación de seres vivos, cuestionando su validez. No he encontrado ningún libro que afirme el hecho de la evolución. Todos los libros hablan de teoría de evolución. Si lees el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, dice Darwin que fue una isla llamada Calatropis en un barco y ahí encontró aves picoteando nichos. Dependiendo de los nichos ecológicos que picoteaban, los picos se volvían largos y cortos. Esta observación se hizo en la misma especie, no en diferentes especies. Darwin escribió una carta a su amigo Thomas Thompson en 1861 diciendo que no creía en la selección natural ni en la teoría de la evolución porque no tenía ninguna prueba. Solo creía en ella porque la ayudaba en la clasificación de la embriología y la morfología en diferentes órganos. Darwin mismo dijo que no había eslabones perdidos y que no estaba de acuerdo con ellos. Y ahora le pregunto, ¿por qué esta teoría se enseña como un hecho en la mayoría de las partes del mundo? Es porque la Iglesia estaba en contra de la ciencia anteriormente. Y sabemos que condenaron a Galileo a muerte, porque dijo ciertas declaraciones en astronomía que iban en contra de la Biblia, por lo que lo condenaron a muerte, por lo cual el Papa últimamente se disculpó. Entonces, cuando Charles Darwin propuso la teoría, la gente ya no quería ni pruebas suficientes. Un enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que la mayoría de los científicos apoyaron la teoría, no porque fuera verdadera, sino la apoyaron porque iba en contra de la Biblia y la Iglesia. En 1971, según Pierre-Paul Grass, fue un biólogo francés quien ocupaba la cátedra de estudios evolutivos en París, en la Universidad de Chojo, dijo que era absurdo. No podemos decir quiénes son nuestros antepasados basándonos en fósiles. Científicos y figuras notables que han expresado críticas hacia la teoría de la evolución incluyen a Louis Agassiz y Richard Owen, un anatomista británico, Albert Georgi, quien obtuvo el premio de Nobel por inventar la vitamina C. Escribió un libro llamado The Crazy Ape and Man en contra de la teoría de Darwin. Fred Hoyle escribió varios libros en contra de la teoría de Darwin. Rupert Sheldrake escribió una nueva teoría de la evolución en contra de la teoría de Darwin. Es inimaginable. No podemos pensar que fuimos creados a partir de simios. Frank Salisbury era un biólogo. Dijo que era ilógico creer en la teoría de Darwin. Puedo darte una lista de cientos de científicos. Y hoy en día se enseña en las escuelas. No hay ninguna prueba en absoluto. Hay algunas pruebas a niveles inferiores, a niveles de especies inferiores. La gente habla de la teoría de la biología molecular, hablan de la codificación genética. Según Hanses Gray, quien es una autoridad en este campo, dijo, es inimaginable. Si hacemos un cálculo, la probabilidad de que un ADN se forme a partir de un simio a un ser humano es cero. Esto es una teoría. La teoría de Darwin no ha sido probada. No hemos sido creados a partir de simios. Hay cientos de científicos que hablan en contra de esto. Según los defensores de la teoría, las criaturas evolucionaron desde seres primitivos debido a cambios impuestos por el entorno. Estas características adquiridas se transmitieron a las generaciones posteriores, llevando a la evolución de seres más avanzados a lo largo de millones de años, culminando en el ser humano. Sin embargo, si esto fuera cierto, habríamos encontrado otras formas de vida. Además, las pruebas científicas modernas como la genética han desacreditado la teoría de Darwin al demostrar la invariabilidad de las características genéticas entre especies, lo que contradice la idea de Darwin. Hoy día se ha vuelto una certeza que las características heredadas se transmiten a través de los cromosomas, desde los ancestros a las ramas evolutivas, sin encontrar similitud en el número de cromosomas entre diferentes géneros. Los humanos tienen 46 cromosomas, los simios tienen 48. Por lo tanto, se ha declarado científicamente la invalidez
de la teoría darwiniana. Esta teoría es una teoría filosófica y no científica. Todas las fosas encontradas pertenecen a géneros que aparecieron y desaparecieron de repente, sin evidencia de intermediarios. En 1921, la humanidad se enfrentó a la mayor falsificación científica después de que Darwin propusiera la teoría de la evolución, afirmando que los humanos y los simios comparten un ancestro común. Los científicos buscaban el eslabón perdido que respaldará la afirmación de Darwin sobre la conexión entre humanos y simios. En 1912, Charles Dawson ingresó a la cueva de Piltdown en Inglaterra para encontrar ese eslabón perdido, que resultó ser una mezcla de cráneo humano y mandíbula de mono. Pero en 1926 se determinó que el cráneo encontrado era una falsificación, una combinación de cráneo humano y mandíbula de chimpancé con dientes añadidos. No podemos negar todo lo que ha alcanzado la ciencia, pero no todo lo que la ciencia ha logrado es resultado de la evolución. Por ejemplo, ¿se parece un coche a un avión? Sí, ambos tienen motores, puertas y ruedas, pero el avión surgió de un accidente del coche en el que el coche volcó, lo que resultó la apariencia de las alas, y el coche comenzó a volar. En su libro El origen de las especies, Darwin primero descubrió el plan anatómico en el que se basaron todas las clases de animales. La estructura ósea es en gran parte la misma en la mayoría de los vertebrados, con modificaciones menores para adaptarse a sus funciones. Por ejemplo, tanto la jirafa como el ser humano tienen 7 vértebras en el cuello. Sin embargo, Darwin no afirmó que los seres humanos evolucionaron a partir de las jirafas. Esta anatomía compartida llevó a Darwin a imaginar que todos los animales vienen de un solo linaje y que cada clase se adaptó a su entorno. Pero Darwin se equivocó al intentar explicar que la evolución solo desde una perspectiva material, como la lucha por supervivencia y la selección natural. Esta teoría no puede explicar la belleza de la naturaleza, como el ala de una mariposa que podía haber sido negra, pero es colorida. No podemos entender por qué un antecesor de un asno se convirtió en un caballo, o por qué un antecesor de un ciervo se convirtió a un gacela, a pesar de ser menos fuerte. Tampoco puede explicar las plumas de un martín pescador o los variados colores de las aves. Más bien estamos ante las manos de un creador y un artista que elabora y embellece. Entonces, el concepto de Darwin de la evolución no puede ser responsable del origen de la vida. El motivo es simple. La evolución, haga lo que haga, no supone la existencia previa de la vida creada. Hay 2 problemas principales con respecto a la teoría de Darwin: el origen de la vida y los cálculos, la matemática. Ted Hall, un astrofísico, dijo: la vida no pudo haberse originado en la Tierra. Dijo que había realizado cálculos matemáticos y esto era imposible. Las matemáticas muestran el lado menos controvertido de la evolución, como cambios menores en las formas. Existe una evolución no problemática que todos podemos aceptar, pero cuando consideramos la aparición de nuevas criaturas y nuevos diseños, eso no lo podemos aceptar. Debemos confiar en los biólogos con conocimientos matemáticos. Algunos de estos biólogos han rechazado la teoría de Darwin, como Denis Noble, biólogo de la Universidad de Oxford, afirma que la nueva darwiniana en su forma moderna, con la teoría estándar que aprendemos en los libros de texto sobre selección natural y mutuaciones, debe ser cambiada. Estos científicos conocen bien los cálculos, entienden las complejidades matemáticas y hablan desde una perspectiva basada en datos, no en teorías e imaginaciones, y afirman que esta teoría de Darwin está muerta. El Sagrado Corán y la Sunna refutan la teoría de la evolución de Darwin. El Sagrado Corán establece que Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adán a partir del barro y sopló en él. El Corán tiene una evidencia concluyente, por lo que no hay margen para su interpretación en favor de una teoría hipotética en duda. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.
hemos honrado a los hijos de Adán. Así que Allah subhanahu wa ta'ala honró a Adán al crearlo a partir del barro y hacer que los ángeles se postraran ante él. No se trata de una evolución a partir de criaturas animales que cambiaron de especie a especie hasta convertirse en humanos. Los versículos del Sagrado Corán son evidencia sólida de la invalidez de esta teoría de Darwin. Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta la historia de Adán en el Corán y nos muestra que él es el primer ser humano del que Allah creó a esta especie humana en la faz de la tierra. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha explicado claramente en su libro cómo creó a Adán y esto no admite ninguna interpretación, por lo que no hay espacio para especulaciones o teorías sobre cómo comenzó la existencia del ser humano en la tierra. Allah dijo en el Sagrado Corán: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ciertamente hemos creado al hombre en el mejor molde. Esto significa que el ser humano fue creado en la mejor forma y así sigue siendo en la actualidad. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que el inicio del ser humano era en su forma más hermosa, no como lo afirma Darwin. Allah subhanahu wa ta'ala dice: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Recuerda cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, hagan una reverencia en obediencia a mí antes él. Sura 38, aleya 71. En resumen, Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adán en su imagen, tal como afirma en el hadith auténtico, y así ha sido desde su creación por Allah subhanahu wa ta'ala, sin cambios o transformaciones a lo largo de la historia. Evolución de una especie a otra. Dios es el creador de todas las criaturas. Ha creado todas las especies con un diseño y un propósito específico. Y cualquier similitud anatómica entre ellas es testimonio de la unidad del Creador y de que el Creador de todas estas especies es uno, ya que las creó a todas de la misma manera, con un solo plan. Esta es una consecuencia inevitable. Las diferencias de las apariencias físicas no refutan la unidad del Creador, ya que Él es el que creó estas diferencias, es el mismo Creador que creó todas las especies.